Bueno, bienvenidos a todas otra vez, a todas las personas participantes de este foro. Vamos ahora voy a ir colocando en las salas de la segunda mesa que habéis elegido. No sé eso, si queréis ir haciendo un poco. Creo que solo nos hemos venido los participantes de la primera mesa. No sé si los de la segunda están todavía debatiendo, pero bueno, en 60 segundos van a venir obligados sí o sí. Así que nada, voy a ir haciendo esa labor y si os parece bien eso, en cuanto se incorporen todos, os recoloco y podemos hacer unas pequeñas conclusiones de lo que han sido las mesas. Mira, ya se van incorporando todas. Perfecto. Muy buenas a todas. ¿Qué tal? Joaquín, Nuria, ¿cómo ha ido esa mesa en paralelo? Me la he tenido que perder. Me da mucha rabia, pero he Muy estado chula. con Paco viendo toda la parte de ciberseguridad, o sea que también ha sido muy interesante. Muy buena. La verdad es que ha estado muy clarificadora. Sí. No sé si queréis hacer un pequeño resumen en lo que a mí me dais un poco el impasse para ir colocando a la gente en las segundas salas, las de virtualización y la parte de gestión del dato, oficina del dato, y nos contáis un poco, Joaquín, Nuria, qué conclusiones habéis llegado, qué cuestiones os han parecido más interesantes. Bueno, justo se estaba abriendo el debate cuando casi no Sí. nos ha dado tiempo, ¿no? Una pena. Pero bueno, sí que han surgido temas importantes, sobre todo cómo la tecnología puede afectar a personas que a lo mejor la accesibilidad que tienen hacia la información, personas mayores, personas en medios rurales, ¿no? Que cómo puedes acercarlo a esas personas. Y luego, pues también ya estamos entrando un poco más en detalle también de cómo, además, mejorar, ¿no? La atención, por una parte, la atención a estas personas y luego la gestión y la información que vamos obteniendo, ¿no? De todos estos sistemas, cómo se puede automatizar para que esta información, pues, sea conocimiento y se pueda reutilizar de nuevo por los canales. Ahí es donde nos hemos cambiado de sala. Sí, ha quedado claro, ¿no? que la multicanalidad, ¿no? es algo que está ahí, ¿no? Que cada tipo de usuario pues va a tener una preferencia, ¿no? por conectarse o bien pues, a través de teléfono o de WhatsApp, ¿no? O a través de los típicos portales, ¿no? Web. Pero sí, o sea, al final el reto, ¿no? Al margen de esas interfaces es hacer una gestión del conocimiento adecuada, ¿no? que permita a estos sistemas, ¿no? Evolucionar ¿no? de manera continua y a la par, ¿no? que la eficiencia en las operaciones pues, y en la atención a los usuarios cada vez va en aumento. Yo quisiera haceros una pregunta a ambos. ¿Qué nivel de implantación tiene esta tecnología en la administración, tanto los RPA como los chatbots? Bueno, por mi parte está siendo muy amplia y cada vez más, ¿no? Solamente nosotros en este año, pues hemos, tanto a nivel de organismos, o sea, de la administración central, donde pues, colaboramos, ¿no? En diferentes clientes, pero es que además están saliendo, se ve, ¿no? A través de los concursos públicos que hay un movimiento muy importante. Y luego a nivel de las administraciones locales, pues nosotros en particular, pues trabajamos en Madrid, en Cataluña, en Canarias, vamos a comenzar a colaborar con Javier en Valladolid, País Vasco, o sea, en todos estamos ya haciendo iniciativas, ahí donde la línea ya tiene presencia. Pero sí que veis que va tirando de esto. Claro. Desde luego. Muy bien. Sí, no, cada vez más. Sí que, bueno, pues hemos tenido una época, ¿no? En la que ibas a contar lo de los chatbots, ¿no? Y te miraban así como, ¿no? Como esto es demasiado futurista, etcétera, ¿no? O bueno, también es porque no a lo mejor no ha ayudado, ¿no? Que pues, las primeras implementaciones que se hicieron, ¿no? No han dado, pues, a lo mejor una respuesta, ¿no? que cubría las expectativas de los usuarios, pero cada vez más estamos viendo, ¿no? Publicación, ¿no? de nuevos pliegos, licitaciones, concursos para homologarse, etcétera, ¿no? Y en los que temas chatbot, agentes virtuales, bueno, pues ya es un must para la gestión del servicio. Es un valor añadido muy importante.
Bueno, pues oye, qué interesante. La verdad es que me ha dado rabia perdérmela. Esto todavía no he aprendido a estar en 2 salas a la vez, ni de Zoom ni físicas, pero bueno, ya llegará todo. Nada, ya tengo a casi todos asignados. Me falta solo Consuelo, que también estaba por ahí antes sin asignar. No sé si Consuelo nos oye, si nos puedes decir en qué mesa quieres estar. Hola, buenos días. Sí, Sí, me interesaría la de gestión del dato en administraciones públicas perfecto. locales. Pues nada, lo mismo que antes, vamos a ir ahora, voy a iniciar la sesión en salas y ahora vamos a ir a una segunda parte que, como os decía, pues hemos titulado, por una parte, Virtualízate desde el puesto de trabajo hasta el CPD, y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con virtualización del puesto de trabajo, del Intelligent Workplace, de hiperconvergencia en CPDs, y también vamos a ir a otra mesa en paralelo que se llama Gestión del Dato en administraciones locales, en la que contamos con Antonio Ibáñez, que es un referente en todo lo que tiene que ver con el dato, la transparencia. Es un lujo, es jefe de servicio en la Junta de Castilla y León, y también contamos allí con Andrés Iborra, también un referente en todo lo que tiene que ver con analítica y datos. Y en la parte de virtualización, tanto con Félix Resco como con Javier Pérez, que también son dos virtuosos en todo lo que tiene que ver con la temática que vamos a tratar. Así que nada, voy a lanzar las sesiones. Y al finalizar, pues volveremos aquí, antes de acabar el foro, para simplemente despedir, agradeceros a todos y continuar con ello. Así que no me entretengo más, que como vamos con un poquito de retraso, vamos a ello. Bueno, en primer lugar, buenos días, me llamo Nuria y voy a moderar esta mesa. Esta mesa vamos a tratar sobre la gestión del dato en las administraciones locales. Aquí contamos con la presencia de Antonio Ibáñez, jefe de Servicio de Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León. Antonio también es profesor en la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, la ECLAP, y es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y máster universitario en liderazgo y dirección pública en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También contamos con Andrés Iborra, que es un consultor experto y responsable de Performance y Data. Es licenciado superior en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y un ponente habitual en todos los temas de analítica, Big Data e inteligencia artificial. No hay nadie que esté habitual en estas cosas, ya te digo yo que no hay habitualidad. Pues nada, adelante, que no sé si empieza Antonio. Sí, empiezo yo. Dale. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar de gestión del dato y para hacer un poco de retrospectiva, si os fijáis, ya que iba a decir casi a principios del siglo, es decir, que era, digamos, tendencia en las administraciones públicas el tema de la calidad. Luego parece que se puso más de moda la administración electrónica, que sigue siendo actualidad, por supuesto. Luego empezó con temas de gobierno abierto, principalmente de transparencia, y ahora parece que empieza a ser tendencia el tema de los datos. No solo en administraciones públicas, se habla de datos también, por supuesto, en el sector privado, se habla de los nuevos perfiles, de los analistas de datos, los científicos de datos, todo lo que tenga aquí apellido de datos, y si lo pones en inglés pues mucho mejor, pues evidentemente pues también está de actualidad, porque es un tema, como veremos, necesario para abordar en el caso de las administraciones públicas. Fijaros, es decir, cuando ya hablaba ya hace algunos años en otro foro de transparencia, y decimos, bueno, es que hay que publicar información en transparencia, había un participante que decía, bueno, es que transparencia llevamos haciendo muchos años, es decir, llevamos publicando información en los portales web desde hace muchos años, que esto de transparencia, ¿qué novedad es esta? Bueno, pues también la novedad pues, en cuanto a que se publica más información, más clara, etcétera. Pero con los datos pasa algo similar, es decir, gestión de datos en las administraciones públicas llevamos haciendo desde hace muchísimos años. En cualquiera de vuestras administraciones diréis, es que tenemos un montón de sistemas de información donde hay datos. Y datos no solo en sistemas de información. En las carpetas de red, en nuestros propios discos duros de los ordenadores, tenemos ficheros, muchas veces con registros, con listados, con información que al final son datos de nuestra gestión del día a día en nuestras administraciones públicas. Entonces, digamos que la gestión de datos es decir, no debe ser algo tan extraño a nosotros, sino que es un trabajo que llevamos haciendo. Lo que pasa es que hay que cambiar la forma, digamos, de gestionar los datos. Y aquí, digamos que en esta parte introductoria, pues voy a hablar de dos puntos. Por un lado, lo del tema de la oficina del dato. Es decir, la oficina del dato, ¿qué es? ¿Qué se necesita? O sea, cuando se habla de oficina del dato, se suele referir más a lo que es algo, pues, una parte de la organización
que puede ser un departamento, un grupo de personas de diferentes áreas, una sola persona que es la persona que lleva la oficina del dato, depende del tamaño de la administración pública, administraciones locales que puedan ser pequeñas, pues a lo mejor lo que la oficina del dato es una única persona que está haciendo esa labor. Entonces, digamos que para tener una oficina del dato en una administración pública, por lo primero que se necesita es personal. Alguien que se encargue del tema, porque al final decir que nuestra administración pública está haciendo un proyecto de datos y quién lo lleva no se sabe, pues difícilmente se va a poder llevar con buen éxito. Después esa oficina del dato, ¿de quién debe depender? Debe depender de telecomunicaciones, informática, del área de presidencia. Bueno, yo creo que al igual que en la parte de transparencia, no hay una respuesta que sea única y la mejor posible. Es decir, tiene que ser alguien que conozca, yo creo que bien la organización, que tenga unos conocimientos de gestión de datos y sobre todo que tenga ganas de llevar a cabo ese proyecto. Es decir, porque al final la voluntad de las personas que forman parte de los equipos de oficina del dato pues es fundamental, que se crean el proyecto. Y aparte de tener ese personal y ya un poco independientemente de dónde cuelgue, de quién dependa, se necesita un impulso político. Es decir, en organizaciones grandes diría que más, pero yo creo que también una organización pequeña también debe llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque al final datos hay en todos los departamentos, en todas las concejalías, en todas las áreas de las diputaciones, en todas las consejerías de una administración más grande, y al final vamos a tener que hablar con mucha gente. Esto va a implicar a todas las áreas de la administración. Yo siempre soy más partidario de la zanahoria que del palo, de convencer que de obligar. Pero bueno, si evidentemente pues, tienes un impulso político que te respalda y que en momentos de un poco de tensión, pues con algún departamento pues, que no quiere llevar a cabo el proyecto por cualquier razón, pues tenemos un impulso político, pues evidentemente eso pues nos va a facilitar mucho el trabajo. Y evidentemente también cuando hablamos de gestión del dato, siempre hablamos de dos actores fundamentales en cualquier departamento. Es decir, los responsables funcionales, que son las personas que al final son los responsables últimos de los datos. En el área de cultura, pues los que lleven los eventos culturales, por ejemplo. En el área de Hacienda, pues el responsable de presupuestos o de contabilidad o de intervención. Pues esas personas son los responsables funcionales que al final tienen que saber decir, oye, ¿y esto que voy a publicar, qué me va a suponer? ¿Por qué voy a decir, tengo que hacer la gestión de otra forma y por qué lo tengo que gestionar de otra forma? Tenemos que ser capaces, pues, sin una oficina del dato, pues, de convencer a esos actores, pues, para que hagan un cambio en su forma de trabajar. Al final, igual que en el proyecto de administración electrónica, de transparencia, en el de datos, hay una gestión del cambio que hacer. Y por eso es necesario, pues, un equipo que se encargue de hacer esa gestión y un impulso político. Que sepamos convencer a los responsables funcionales de los beneficios de hacer las cosas de otra manera. Y evidentemente también, pues, en la parte que les concierne, pues al área de informática o al informático, si es que solo hay uno, pues va a tener que pues, también cambiar un poco el chip a la hora de trabajar con los sistemas de información. Evidentemente, y sobre todo en la parte de los funcionales, pues es bueno tener una capacitación tecnológica, es decir, que por lo menos si les dice, pues tienes que hacer una gestión de esta forma o hay que intentar que los datos sean interoperables, pues que no les suene a chino. Es un poco decir, el trabajo de capacitación tecnológica que tiene que hacerse en todas las administraciones públicas, pues debería estarse haciendo ya y debería hacerse también en los próximos años. Entonces, bueno, el tema de tener una oficina del dato pues, es necesario en cuanto a que si queremos hacer una buena gestión de la información, pues tiene que haber un equipo o un grupo de personas que lo puedan liderar. Dicho esto, bien, una oficina del dato, ¿y qué va a hacer esa oficina del dato? ¿De acuerdo? Es decir, pues ahí digamos que lo que entramos ya es la segunda parte que os quiero contar en esta introducción, que es la parte de gobernanza del dato y explotación de los datos. Y empezaré por el tema de gobernanza del dato. ¿Qué es esto de la gobernanza del dato? Aquí ya no hablamos de lo que es una parte de la estructura orgánica de nuestra administración pública, sino que cuando hablamos de gobernanza del dato, pues hablamos ya más de una serie de procesos, procedimientos, funciones, políticas, normas internas, instrucciones, que lo que van a intentar hacer es hacer que haya un uso eficaz y eficiente de los datos y al final consiga que nuestras administraciones pues, consigan sus objetivos.
¿Cuáles son esos objetivos? Pues posiblemente decir, deberían ser dar un mejor servicio al ciudadano, pues hacer lo mismo con menos recursos, tomar mejores decisiones y al final pues tenemos que apoyarnos en datos. Muchas veces se oye decir, el tomar decisiones basadas en datos, evidentemente pues los datos nos tienen que ayudar a tomar las decisiones. No que tomen las decisiones por nosotros, sino que demos una máquina y lo haga todo, porque evidentemente pues si en nuestras administraciones hay decisiones pues que puedan ser pues, en forma subjetivas o que tenemos que tener en cuenta otros factores pues, socioeconómicos o demográficos. Pero evidentemente decir, el tema de apoyarnos en datos para tomar esas decisiones debe ser importante. Y para ello lo primero que hay que hacer es hacer una buena gobernanza del dato, es decir, que muchas administraciones ya están planteando, y hay pliegos en muchas administraciones públicas que lo que plantean es por la implantación de una oficina del dato para hacer una mejor gobernanza del dato. ¿Y en qué se traduce esto? Pues principalmente en mejorar esa gestión de los datos. ¿Qué datos? Lo primero y fundamental, digamos que por dónde empezamos, qué tiene que hacer, qué labores tiene que hacer en esa gobernanza del dato. Lo primero que tenemos que hacer, es un tema que lo podemos hacer incluso a lo mejor en nuestro propio departamento o en el área que gestionemos, es un diagnóstico de qué datos gestionamos y qué tenemos. Vamos a hacer un inventario de cuáles son nuestras fuentes de información. Fuentes de información que, como decía antes, pueden ser sistemas de información, bases de datos, sistemas informáticos, servidores, donde hay información que estemos gestionando pues, para llevar las nóminas, para gestionar la agenda cultural, para gestionar temas de administración electrónica, temas de servicios sociales, mucha información. Y tenemos que poner sobre la mesa cuál es toda esa información que gestionamos. Y como decía antes, va a haber información que esté en sistemas informáticos y otra que esté en ficheros alojados en nuestras unidades de red o en nuestros discos duros, pero que también es información administrativa. Y una vez que tengamos ese diagnóstico de qué información gestionamos, debemos saber cómo está esa información. ¿Quién la gestiona? Si está actualizada, cada cuánto se actualiza, quién la actualiza, cómo de fiable es la información. Y luego ya en cuanto más, hablando un poco más en la parte de calidad del dato, pues si esa información pues está geolocalizada. Si tengo, por ejemplo, en mi administración local o la ubicación de los contenedores, los tengo geolocalizados, tengo la ubicación de dónde están, o dónde están los equipamientos o las infraestructuras de nuestro ayuntamiento. Dónde está la Casa de Cultura, el Centro Cívico, dónde está el Polideportivo, el Ayuntamiento. Eso lo tengo geolocalizado. En todos los sitios, si pongo una dirección, tengo calle, número, código postal por separado y la geolocalización que tengo de todos esos sistemas de información para que si en algún día pues quiero hacer un mapa o tomar unas decisiones de cómo está cada uno de los barrios, poder hacer un análisis mucho más fino de esa información. O, por ejemplo, si en todos los sistemas de información hablo de barrios, en todos los sistemas de información uso el mismo, digamos, listado de barrios llamándolos a todos igual o con un código que los identifique a cada uno de ellos. Pues son trabajos que hay que hacer para saber si incluso, primero, cómo estamos gestionando cada uno de esos conjuntos de información de forma individualizada y después también si entre ellos, digamos que son interoperables. Si quiero decir, oye, que hay en un barrio, voy a sacar de todos los sistemas de información que tengo que hay en común pues de tal barrio en concreto. O si tengo una información separada por sexos, por ejemplo, o por rangos de edad, pues cuando aplique. Y luego, por otro lado, también, evidentemente, cuando gestionamos información, debemos tener muy en cuenta el tema de protección de datos. Hay mucha información, pues que, por ejemplo, en servicios sociales, pues se tiene sensible, va con nombres de personas, y tenemos que tener en cuenta pues, esa protección de datos. Bueno, pues el tema de protección de datos, incluso seguridad de la información, son cuestiones a tener en cuenta. Cuestión aparte es que después se establezcan protocolos o se establezcan mecanismos pues, para que esa información pues, pueda analizarse bien anonimizada o sin saber, digamos, la persona física que hay detrás que no pueda ser identificada. Entonces, digamos que esto es una serie de procesos que debe hacer una oficina del dato, es decir, el velar por la calidad de la información y también que esa información pueda ser interoperable, comparable, pues para poder sacar mejores explotaciones de los datos. Y
digamos que cuando están planteando proyectos de oficina del dato, precisamente se plantea estas dos fases. Es decir, una fase que digamos que aborda más establecer la oficina del dato, un diagnóstico de lo que hay, cómo tenemos la información. Y luego hay, digamos, otra fase ya, digamos, de, bueno, sí, muy bien, tenemos esta información, la tenemos muy organizada, la tenemos fenomenal, pero evidentemente esa información lo que tenemos que hacer, como decían en la gobernanza del dato, es hacer un uso eficaz y eficiente de la información para conseguir los objetivos. Es decir, al final esa información se traslada en un uso. Y ese uso puede ser muy diverso. Puede ser, por un lado, hacer visualizaciones, digamos, sencillas, es decir, reflejar, representar esa información, qué es lo que tenemos. Como a veces se dice es qué ha pasado, es decir, cómo está la situación. Y ir haciendo visualizaciones, ir haciendo explotaciones de datos, es importante hacerlo sin esperar a lo mejor a tener todos los datos perfectamente pulidos, porque evidentemente ir viendo resultados, ir viendo explotaciones de los datos, uso de los datos, pues va a servir a las funcionales, a los responsables de cada uno de los departamentos a ir viendo ya, bueno, ¿y esto que me están pidiendo de hacer una mejor gestión de los datos, para qué es? Bueno, pues seguimos haciendo casos de uso, pequeños pilotos, ejemplos que podemos utilizar, pues siempre va a servir mejor, pues digamos, para vender ese proyecto internamente con una serie de victorias, digamos, a corto plazo. Y luego, bueno, por ir, digamos, finalizando esta parte, es decir, evidentemente, hay muchos datos en la administración y dentro de todos los datos podemos decir, oye, ¿y por cuáles empiezo? Pues, como comentó antes el Francisco en la sesión, en la mesa anterior, decir, bueno, un poco la regla de Pareto, vamos a intentar buscar esos datos que a lo mejor nos puedan generar más interés a la hora de explotarlos y también ver el coste que supone pues armonizar o mejorar la calidad de esa información, un poco esa regla de Pareto. Y evidentemente siempre conocer nuestra organización, es decir, puede haber una serie de actuaciones pues que en una administración funcionen y que en otra no tenga que funcionar. A lo mejor en un caso pues es mejor que lidere el proyecto tal departamento porque ya tiene un bagaje anterior, porque ya ha hecho proyectos de transparencia y conocía la organización y ha trabajado para proyectos de transparencia y de datos abiertos y es bueno pues que lo lidere ese departamento, y a lo mejor en otra organización pues es mejor que lo libere el área de presidencia, pues porque o el de informática, porque hay otras razones que conozcan, pues que estén más cerca de los datos o de los usuarios o tengan mayor impulso político. Eso digamos que no tiene por qué haber una fórmula mágica única para cada organización. Al final se trata de que conozcamos un poco pues, cómo funciona nuestra casa para, digamos, hacer ese trabajo interno. Y ya por último, decir, bueno, con esos datos hay que hacer cosas, pues cuestiones muy sencillas, son visualizaciones, pero muchas veces son visuales, son prácticas y son cuestiones que de otra forma, pues a lo mejor no sería tan sencillo hacerlo con unos datos que tengan de calidad, pero hay otra serie de explotaciones, pues digamos ya mucho más avanzadas, que ya van, digamos, con el tema de la explotación de datos, el business intelligence, que va un poco pues ya a trabajar con los datos, pues a tomar decisiones, incluso a hacer predicciones y hacer un trabajo pues mucho más exhaustivo de los datos y que no sean solo la parte de visualización. Y aquí digamos que ya cedo la palabra a Andrés, que extenderá más esta parte de analítica del dato, del business intelligence. Y luego ya en la parte de debate, pues quedaré también a vuestra disposición pues para atender a todas vuestras cuestiones. Pues muchísimas gracias, Antonio. Andrés, tu turno. Ponte el micrófono, anda. Solo veíais mover la boquita, ¿no? Si es que queda muy feo. Te tenías que haber venido ayer conmigo. Estuve a ver, nosotros, como área de data, hay veces que te cuentan que somos el nuevo oro, el petróleo, que vamos a mover el mundo. Pues yo eso me lo tomo con la filosofía de que yo vivo de eso y me vendrá muy bien mover el mundo, pero no es esa mi intención. Pero es cierto que nosotros estamos duplicando nuestro tamaño cada 3 años. Esa es la realidad. Y que ahora mismo los proyectos que estamos trabajando de este mundo de datos, pues hay una parte de lo que es SBI tradicional, que es importante, como un 25% de nuestros proyectos son de gobierno del dato, donde montamos, definimos oficinas, las implementamos y sobre todo intentamos poner un poco de sentido común, de inteligencia artificial, que es el otro gran corolario que nos estamos encontrando
en este mundo donde hay clientes que te dicen, no, pues pongo usted un Big Data, yo lo alimento y él me lo dice todo sin que yo haga nada, va a ser que no. O sea, esto no es la magia, todavía no la tenemos patentada. Entonces, hay siempre un proceso, ¿no? Siempre hay un proceso. Pero es cierto que estamos en un momento que es un poquito raro, ¿no? Voy a decir algo más raro todavía, que a lo mejor las administraciones públicas van a ser los líderes en la cosa esta del dato, pero no solo porque tengan muchos datos y que no lo saben utilizar, sino porque hay una corriente muy importante de cómo utilizar nuevas tecnologías para tratar con el dato. Y con una ventaja. Al igual que cuando yo me fui a Brasil y ahí decía, solo veías teléfonos móviles y no había teléfonos fijos, decía, no, es que esto es más fácil. Yo no he tenido que pasar por el teléfono fijo. Pues hay muchas organizaciones que están dando el saltito a la inteligencia artificial, al autoconsumo, sin haber tenido que pasar por todas las etapas anteriores. ¿Por qué? Porque ya tenemos tecnología que es muy simple, muy fácil de utilizar y que permite empoderar al final a esos usuarios finales. Entonces, estamos haciendo una transición en la que nos estamos saltando un escalón intermedio donde esa realidad está existiendo. ¿Qué ocurre? Y Antonio me dirá, oye, ¿y lo del control del dato? Que a ver, le vamos a ver a quién le da, pero vamos a dar el dato. Entonces, siempre van unidas en la forma que nosotros tenemos de trabajar ese empoderamiento del usuario final junto con un control de la información que se está trabajando. Las tendencias que hay ahora mismo en mi negocio y entender el data como un punta a punta que va desde la infraestructura hasta el sistema de inteligencia artificial más avanzado que os podáis imaginar, al final pasan por 3 o 4 ejes. El primero, el autoconsumo. Cuando digo autoconsumo, son esas herramientas de visualización de información que son simples, baratas y cuyo principal hándicap que tienen es que si el sistema que tienes por detrás es complejo, pues ya puedes tener toda la herramienta de visualización que quieras. Si no conoces el dato, cómo está, qué es lo que representa y la calidad que tiene, pues es un fiasco. Entonces, la tendencia a día de hoy es o dejas acceder si los dominios de información son discretos a esa área funcional, o bien creas pequeñas piezas, lo que ya antes llamábamos data marts, ahora los llaman el apps, que lo que están es exponiendo la información para que alguien la pueda utilizar. Y ese alguien la puede utilizar es muy amplio. Nosotros estamos en un proyecto europeo donde estamos con temas de sanidad y lo que estamos haciendo es montar un mecanismo de publicación de datasets para que lo utilicen la comunidad científica. Hemos montado toda la instalación y en vez de tener la información estática que uno piensa siempre de lo que es un cuadro de mandos que vas a utilizar, lo que tenemos es un mecanismo para que alguien requiera información. De hecho, alguien esté suscrito a una información, la coge y trabaje con ella. Y este concepto de suscripción a una información arregla un montón de problemas. O sea, uno de los grandes retos que tiene el gobierno del dato es tanto la parte técnica de calidad, gestión de la información, etcétera, pero también sirve para identificar el dueño el responsable del dato, que en las administraciones es fundamental, porque los datos que tienen las administraciones no son suyos, son custodios de datos del ciudadano. Lo repito siempre, de verdad, ese sentido de propiedad no es cierto, es un custodio, un responsable de. Y estos mecanismos, que es la gran tendencia que hay a día de hoy en mi negocio, que es el de los entornos de Data Fabric o Data Mesh, lo que dicen es, usted es el responsable, yo le doy las herramientas, publica la información y se hace responsable de que esa información es coherente, veraz, etcétera, y luego la gente la utilizará. Usted debe saber la traza hasta cuando la tenga publicada y quién la utiliza. Pero ese mecanismo arregla un gran problema y es, ¿qué puede... ¿Es el Open Data suficiente para lo que tiene que hacer una administración? Pues la respuesta es que no. Open Data es algo muy pequeñito sobre lo que tiene que hacer una administración. La administración lo que tiene que dar es dejar el dato para que lo utilice el ciudadano. Así de simple. Organizarlo, pintarlo. ¿Por qué yo como contribuyente me tengo que preocupar si estoy pagando impuestos en Hacienda o estoy pagando impuestos en la comunidad? No, yo quiero ver lo que estoy pagando de impuestos. Porque es un servicio que me dan las administraciones. Yo no tengo que saber quién es el que me las da. Y todos esos mecanismos que hay ahora mismo de empoderamiento del usuario final o del ciudadano, son los que se están poniendo en marcha a día de hoy. Y digo que se están poniendo en marcha y se está engodilando Europa
para que, engodilando, que no se pueden decir esas cosas en estas cosas, para que eso pase. Hay una serie de iniciativas que ponen su foco en dos cosas. Primero, darle los datos al ciudadano, siguiendo el modelo que se siguió en banca, en PSD2, cuando tú te conectas con tu móvil y quieres ver tu saldo, puedes coger información de otros bancos. Pero el banco y el APP donde se está recogiendo la información, el banco no ve esa información, solo la ves tú. Tu APP se está suscribiendo a una información publicada por un tercero y el único que la ves eres tú. Pues es algo que se va a copiar, se va a utilizar y se va a empujar directamente, seguro, a nivel europeo. Y yo creo que lo que estamos viendo nosotros, que estamos metidos en proyectos radicales Agile para definir nuevos procesos ciudadanos, eso está pasando cada vez más. Y eso, desde el punto de vista tecnológico, es un cambio brutal. Pasamos de, tengo un ETL, creo un Data Warehouse, lo cojo y lo publico, bueno, lo paso a un móvil, etcétera, y demás, a un entorno donde digo, no, yo soy responsable, publico esto y usted lo puede utilizar bajo su responsabilidad, porque yo le he dado un dato cierto. Entonces, es un cambio cultural bestial y es un cambio que tecnológicamente es fácil. A ver, fácil. Es decir, no hay que inventar la pólvora. Ya está inventado. Hay estructuras de arquitecturas orientadas a eventos, de microservicios, bla, bla, que ya están muy bien desarrolladas, están muy bien asentados y que tienen ya resueltos los problemas, sobre todo si uno está trabajando en entornos cloud, para poder crecer de forma ilimitada según se necesiten los servicios. Todo eso está ahí y es tomar la decisión de que esto se empieza a trabajar de esa manera. Y en administraciones públicas, nosotros al menos tenemos un caso que estamos trabajando con ellos bajo este modelo. Es decir, no estamos montando una arquitectura de microservicios para hacer, sino el dato está empujando a la arquitectura para que haga esto. Y es un cambio cultural importantísimo, importantísimo. Aunque al final el producto que uno pueda ver le pueda parecer igual que el que tiene, hay un cambio que es dramático. Yo te he empoderado, te he dado el valor del dato de verdad, el que tú estás manejando, y a partir de ahí ya puedes jugar con ello. Esa tendencia es irresistible y las administraciones públicas lo van a empujar porque la mayoría habéis dado ya los pasos del protocolo de interoperabilidad, los ENSI. Pues hay muchas cosas que ya están ahí y que tienen ese germen y existe esa dinámica y seguramente se darán los pasos finales para poderlo hacer. Es solo cuestión de tiempo y no de demasiado porque ya hay gente que está trabajando en ello. La gran ventaja es que administraciones locales que tienen pocos datos pueden utilizar estos esquemas porque luego tecnológicamente son fáciles de implementar, pero al ciudadano el servicio que le van es un servicio extendido, que va a extender a otros ámbitos de la administración. Y eso es una tendencia que está ahí, está funcionando, supone un cambio de paradigma también brutal técnico y estamos jugando con ello. El otro importante, uno de los otros importantes que tenemos, esto de la inteligencia artificial. No sé, yo no tengo ni idea de la cantidad de gente que nos llama para decir, yo quiero este proyecto de inteligencia artificial, que cómo lo hago. Y te cuentan, no, pues hago aquí una foto y tú con cosas estas y 3 fotos eres capaz de saber si tengo el metro estropeado o la vía está estropeada. Pues no funciona así. Esta tendencia a incorporar la inteligencia artificial, al igual que en la parte anterior, técnicamente es muy facilita de hacer. La mayoría, por ejemplo, una solución como Power BI, que es el que todo el mundo utiliza para visualizar su información, puedes introducir tu código Python de toda la vida para hacer segmentaciones, para hacer lo que quieras. Y lo tienes integrado en la herramienta a coste cero. Solo saber lo que quieres hacer. Eso es muy fácil de implementar y de hacer. Crear una cultura de utilización de inteligencia artificial para que tenga rendimiento y dé valor a lo que estás haciendo, eso es otra cosa muy diferente. De hecho, nuestros proyectos de inteligencia artificial se basan en A, ¿me vale para lo que quiero hacer? B, dime la rentabilidad que tiene. Rentabilidad que puede ser económica o puede ser otro tipo de rentabilidad. El concepto de rentabilidad en la administración pública es otra. Estoy llegando a más servicios, lo estoy haciendo mejor para el ciudadano. En una empresa es mantenimiento predictivo, pues me voy a gastar 2.000 euros menos a fin de año en mantener todo esto. Pues es un concepto totalmente diferente. Y esas dos piezas, consideradas conjuntamente y siempre con gobierno del dato, y no por hacerte la rosca, Antonio, soy un absoluto convencido de que, a ver, nosotros decepcionamos mucho a los clientes. Te cuentan lo de la inteligencia artificial, te cuentan un montón de cosas y luego nos volvemos aburridos. Pero tú los datos que tienes, ¿cómo los tienes? A ver, no te importa si te pasa un proceso de calidad del dato, ¿no?
porque ahora tú puedes estandarizar la calidad del dato, la puedes medir. Hay unas certificaciones que te dicen, oye, hay 5 dimensiones, aquí estás bien, aquí estás, y hay técnicas para hacerlo. Y le dices, no, yo antes de hacer absolutamente nada con tus datos, yo quiero saber cómo están. Necesitas primero un proyecto de Data Quality, vamos a llamarlo Data Quality, por decir algo, pero no es así. Es un proceso realmente de quién es el dueño del dato, cómo sigue el flujo de información, etcétera, y al final qué es lo que estás ofreciendo a un tercero. La inteligencia artificial aparece después. No hay nada más penoso que te lancen un proyecto de inteligencia artificial y no tengas datos. Y te digo penoso porque tienes un tío que sabe mucho, que es un data science, que es un molón, que se encuentra con una bazofia de datos en el 90% de los casos, 90% de los casos, e invierte el 90% del tiempo de proyecto en poner en orden a la información. Es así de triste, es así de real. Es así de real y es lo que nos estamos encontrando en el día a día. ¿Qué más tendencias tenemos? Por seguir un poco el ámbito. El dato va pegado al cumplimiento regulatorio. Totalmente. Mucho más allá del esquema, mucho más allá del tema de seguridad. El tema de seguridad te proporciona una vista que está muy adecuada, muy basada en sistemas, etcétera. Pero el dato, la utilización que tiene el del mismo, levanta la mano y vuelve a ser más allá de saber quién es la persona que está haciendo qué. Tenemos que ir hacia ese punto donde realmente lo que tenemos que identificar es si hay una amenaza de verdad potencial. Y ahí pegas un salto. En vez de estar tratando una línea de datos, un volumen de datos, un registro de datos, que es lo que se hace habitualmente, te empiezas a complicar la vida en ver hileras de datos, que los tratas como series temporales, para descubrir si pones 7 datos juntos, si eres capaz de identificar la persona que está haciendo esa transacción. Y se puede hacer, ¿eh? Hay muchas veces, sobre todo cuando estás haciendo temas de trazabilidad con tarjetas BIS y demás, que no te dan el nombre de la persona, etcétera, pero tú, solamente viendo un patrón, porque somos asquerosamente regulares las personas cuando hacemos las cosas, somos capaces de detectar si todos los pagos que se está haciendo en una determinada visa corresponden a la misma persona o no. Eso lo puedes hacer. Eso es algo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y suponen técnicas que no se están desarrollando. Nosotros solo la estamos haciendo para un proyecto europeo, porque es un tema muy ligado con salud, con un tipo particular de una enfermedad muy compleja. Entonces, ahí de hecho la intimidad es brutal como lo estamos implementando y estamos yéndonos hacia ese nivel. Eso también te lo puedes encontrar, pues un caso superior, ¿no? de lo que nos encontramos. Entonces, entre ese mundo, ¿qué es? Oye, vamos a gobernar el dato. Oye, la inteligencia artificial. Oye, voy a pasar de tener cuadro de mando a publicar a parecer el mundo real. Que el mundo real es como que un 80% del trabajo del día a día sigue siendo, cojo mis datos, hago mis ETLs, creo mis data warehouse o similares y luego los publico. Que eso es lo que nos estamos encontrando y en muchos casos. Ahí la gran aportación que se está haciendo, cuando hablas de los sistemas que vienen a autoconsumo y que reducen mucho el impacto en la creación de proyectos, es que puedes trabajar en paralelo. Al mismo tiempo que estás haciendo el diseño, la capa de presentación, todo lo que necesitas, porque tienes herramientas para hacerlo, tienes por otra parte la fase de análisis. Y hay un momento dado en que haces converger las dos cosas. La primera, estás trabajando con datos en dummy, etcétera, siguiendo el esquema este de microservicios donde la fuente de información la puede reemplazar por una o por otra, y luego lo que haces es acoplar las dos cosas. ¿Y qué es diferente en mi negocio? La gente que hace desarrollo, cuando le prueban las cosas, comprueban que las pantallas están bien, que los controles se hacen, que se graban los datos y que todo está muy bien. Cuando nosotros entregamos un cuadro de mando, hay un señor que dice, porque pone ahí un 2,7%. Si yo tengo un 4% ahí, y cuestionan el proyecto. Los proyectos de datos solo se pueden trabajar sobre datos reales. Y más os digo en inteligencia artificial. Entonces, existe otra tendencia muy importante en lo que es mi negocio, en coger los datos que yo tengo de un entorno productivo, limpiarlos, hacerlos que cumplan protocolos GDPR, no se pueden identificar, pero se haga con la cierta gracia y salero suficiente como para que realmente te puedan servir para el propósito de tu inteligencia artificial, tus cuadros de mando, etc. Entonces, en ese abanico de cosas es en las que nosotros nos estamos moviendo. Administraciones locales, públicas, pues dependerá de si hay detrás un background
realmente de un BI tradicional. A día de hoy te lo puedes saltar. Puedes trabajar directamente con tus sistemas de autoconsumo y puedes trabajar directamente sobre la fuente de información. ¿La inteligencia artificial está muy adoptada en las administraciones públicas? Me creo que no, pero es una opinión personal mía. Creo que se están empezando a hacer cosas, pero muy limitadas a pequeños casos de uso y siempre trabajándose sobre la base de datos que no sean personales, ¿vale? Es lo que nosotros estamos viendo. Se hacen muchas cosas y la gran ventaja que tiene es que siendo un poquito pintudeo y hábil, y hay mucha gente que lo es, se puede acceder a ese nivel bastante fácilmente. Es decir, modelos de segmentación de poblaciones, hacer análisis, forecast de todo esto, como contaba Antonio. Yo estoy estudiando hasta aquí, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues eso es prácticamente inmediato con la mayoría de estas herramientas y no requieres un conocimiento demasiado experto. Siempre que los datos estén bien. Si los datos no están bien, todo esfuerzo que se haga en garantizar que el dato es bueno no esencial, sin eso no tienes nada. Y esa es nuestra realidad. Entonces, entre este mundo, que es lo que se hace habitualmente, y lo que son las extensiones de inteligencia artificial, esta publicación de información, etcétera, es en lo que se van a mover todas las administraciones. Y yo creo que la administración local va a ser capaz de utilizar y presentar como parte de lo que da a sus ciudadanos esa información que se estaba manejando. Este concepto que nos comentaba antes el compañero de Splan, que se da servicios, etcétera, que está a nivel institucional y hay alguien que lo agrupa, se puede hacer también a nivel autonómico, se puede hacer también en otros niveles de la administración y propagarlos hacia abajo. No necesitas recibir los datos, tú, pequeño ayuntamiento, te suscribes a la parte de información que quieres y puedes cuadrar y coger información de todos los sitios. Y eso es algo que nos vamos a encontrar. Por último, la otra gran tendencia, el cloud. Administraciones públicas cloud acostumbran a ser conjuntos vacíos. No hay ninguna capacidad o necesidad de hacer esa intersección. Estamos todos peleando porque eso cambie. En empresa pública, todo el mundo se ha tirado sistemas en cloud, porque ya no solo el ahorro consistente, es que te quitas muchos problemas de gestión. Ya no es que no tengas máquinas, es que ahora está todo el mundo yéndose a serverless. Te da lo mismo. Ya lo levantarás cuando quieras y lo utilizarás. Dejas los datos ahí y ya lo utilizarás cuando quieras. La tendencia es imparable. Yo creo que esto también llegará a las administraciones, posiblemente en entornos público-privados. Yo no sé si entrarán aquí los hiperescalares como Azure ahora mismo están pegando mucho, pero a mí me da la sensación de que se va a intentar hacer algún tipo de acción. Bueno, sé que se está haciendo ya algún tipo de acción para utilizar las redes que ya existen en la administración pública, si no para dar los mismos servicios que te pueda dar un monstruo de estos, pero sí por lo menos para darte los servicios de PaaS e incluso de IaaS por debajo. Yo creo que esa es otra tendencia que existe ahora mismo. Y todas esas son buenas para vosotros. Es así de simple. Porque permiten jugar las administraciones locales a ciertos juegos que antes le estaban vedados. Siempre que se resuelva el problema de las manos técnicas para hacerlo, ¿no? Que eso en este sector mío es... Las manos vuelan a unas velocidades vertiginosas en todas las direcciones. Yo no quiero comentaros más, como me dejéis hablar, de aquí no salimos ni a ninguna hora de ninguna de las maneras. Lo que sí me gustaría, ya que lo de hacerlo interactivo nunca, a mí no me sale fatal siempre, que nos, no sé si tenéis alguna duda, una inquietud, alguna pregunta, o todas esas cosas que se dicen al final de este tipo de disertaciones. Bueno, me gustaría lanzar una pregunta y es ¿cómo encajáis esto en vuestras propias organizaciones? Las personas que estáis escuchando a Andrés y Antonio. ¿Lo veis viable o es ciencia ficción? ¿Cómo lo encajáis? Igual están como yo procesando todo lo que habéis comentado. Les hemos aturdido. No sé, yo he visto... Perdón. Sí, hola, soy Jezabel. Hola, Jezabel. Nosotros desde Diputación de Valladolid ahora mismo estamos, por un lado, como os comentaba en la sala anterior, hemos puesto un proyecto en marcha de RPA que va a arrancar precisamente con la automatización de un proceso de transparencia, del servicio de transparencia, para intentar utilizar ese robot y que nos ayude a tener más actualizados los datos en el portal de transparencia. Entonces sí que por la parte de Antonio, por ese lado,
vamos un poco en esa línea, de intentar explotar esos datos con el uso de tecnología. Y por otro lado estamos también, espera un segundo. Sí, tenemos en mente también otro proyecto sobre cuadro de mandos, que se supongo que a lo mejor Andrés, más que Antonio, nos puede ayudar con, no sé si nos da algún consejo sobre qué tipo de cuadros de mandos se están poniendo en las administraciones, sistemas Business Intelligence, para intentar un poco enlazar datos de unos servicios con otros también, ¿sabes? No solamente que queden separados entre ellos. Y no sé si habéis hecho algún proyecto en esa línea. Sí, continuamente. Ahora mismo tenemos en marcha, recién adjudicado, el sistema de información turística de Mallorca. ¿Cuál? Perdona, ¿no te he oído bien? Y que ahora mismo tenemos arrancado, vamos a arrancar el sistema de información turístico de Mallorca, que hay que pintar como 25 cuadros de mando y unos 800 indicadores, que se recibe información. Es que lo que vemos son herramientas que pintan bien mucho, o sea, súper bien todos los datos, pero cuesta mucho luego encontrar que relacionen bien datos entre ellos, ¿sabes? O sea, si yo tengo datos de varios servicios diferentes dentro de la administración, que sean capaces. Lo tienes que hacer en una capa intermedia. Es decir, conseguir que tienes una capa de visualización que pueda atacar. Claro, por eso la de visualización me la dan todas las herramientas prácticamente, pero como de forma muy individualizada. Nosotros lo que vamos a hacer ahí va a ser, vamos a seguir todas estas cosas que estamos diciendo, porque es un proyecto que toca gobierno del dato, toca inteligencia artificial, cuadros de mando, modelos analíticos, lo toca absolutamente todo, de lo que además es un proyecto transversal. El de Mallorca, ¿qué dices? Sí, la intención que tenemos nosotros es todas las fuentes de información que no van a tener esa capa de publicación-suscripción, descargarla, crear un modelo de publicación interno y a partir de ese modelo de publicación hacer los agregados según los cuadros de mando que se nos precisen y tener una capa intermedia donde aglutinaremos esa información y presentaremos solamente los datos que se requieran desde el punto de vista de negocio. No nos planteamos el que vayamos a atacar directamente desde la herramienta de visualización a los orígenes de datos, sino vamos a tener un elemento intermedio porque si no, no podíamos tener un modelo de calidad del dato. Tenemos que integrarlos, cruzarlos, porque además algunas... O sea, que utilizas una herramienta para coger datos y otra para visualizarles y otra para analizarles. Para que te hagas una idea, tenemos una parte que es una extracción tradicional de datos. Tenemos que hacer web scraping. Porque tradicional, ¿qué es tradicional? Porque no me pega mucho en esta ponencia la palabra tradicional. Te cuento. O sea, el esquema típico que tú haces cuando tienes un BI es que utilizas una herramienta de tele, un extract, sí. De fondo coges el dato, lo origen, te conectas, haces unas transformaciones y lo dejas en un sitio para poder trabajar. Eso es el entorno tradicional. Tienes acceso a la base de datos, conoces el modelo y sacas los datos y los tienes internamente para poder trabajar con ellos. Eso es el modelo tradicional que utilizas cuando la fuente de información que tienes te permite ese tipo de accesos, ¿no? Modelo tradicional. Un modelo de web scraping lo que te está diciendo es, oye, hay una parte de la información que solo te aparece en una página web. Entonces tú lo que haces es accedes a esa página, debidamente autorizado, por cierto, para simular, entender cuál es el dato que tienes por debajo, extraes esa información y la descargas como si hubiese sido un modelo convencional. Son técnicas diferentes, tienes los dos lados. Y luego hay otra parte, que son datos que estamos comprando a operadoras y a telefonía para ver datos de movilidad, que eso ya los recibes en bruto y tú ya no tienes que hacer ninguna transformación, los tienes que coger. Entonces, toda esa capa, nosotros le vamos a poner por medio un modelo de publicación de la información. Una parte la utilizaremos realmente, haremos diferentes pasos y crearemos un pequeño modelo, un data warehouse chiquitito. De ahí publicaremos una parte de la información la que requiera cada dashboard y cada uno de ellos va a estar alimentado de una fuente de información exclusiva para ellos. Con esto lo que consigues es que tienes un rendimiento estupendo. O sea, no comparten fuentes de información. Integramos la fuente de la información. Es que hay un momento dado en que no pensamos en compartir. Claro, pero hay momentos en nuestro caso es más ahora mismo el contrario, el que sí que estamos pensando en intentar compartir pues para sacar más conclusiones, ¿no? Para explotar más los datos. Nosotros lo que hacemos es agrupamos la información, la integramos, la presentamos. Cuando la presentamos ya tiene un contexto de negocio el que tú requieres y a partir de ahí la información se comparte. De hecho, no solo vamos a hacer los cuadros de mando, vamos a compartir también vamos a publicar la información de la que se nutren esos cuadros de mando para que tú la puedas utilizar en otros contextos. Entonces, pero lo que estamos la puedo cruzar también en esos cuadros de mando. No, de hecho,
De hecho, hay un momento dado en todo este invento que tienes que hacer un proceso de cruce, aunque solo sea por motivos de calidad. Vamos a llevar, me parece que de los 5 ejes, vamos a llevar 4 a nivel 3 y 1 a nivel 1. Hay todo un rollo de coeficientes de calidad aquí, Sí. que yo creo que está muy lejos de este foro. Entonces, lo que queremos es hacer todos esos pasos para que al final podamos certificar, y no certificar físicamente, porque eso cuesta dinero y no veo yo a la OCM de Mallorca gastándose dinero en una certificación del dato, pero que tengamos todas las piezas para tener la convicción de que el dato tiene buena calidad. Y ahí hay procesos de cruce. No nos vale que alguien nos dé una información, por ejemplo, georreferenciada, que no cuadre, por ejemplo, con el topónimo que estamos leyendo. Nos tocará entrar a ver, depurar los datos y analizarlos para poder hacer. Y luego, si no hay agujeros en las series de datos, yo me corto una pierna. Habrá agujeros en las series de datos. Entonces, lo que haces ahí es un proceso de interpolación de información para cubrir esos datos y evitar sesgos, evitar agujeros. Entonces, es como una especie del forecast, pero hacia atrás. Sé que tengo esto, pues cubro este hueco con estas piezas de información que creo que son visibles. Es un proyecto entretenido. Es un proyecto bastante entretenido, pero al final lo que vas a sacar es una información contrastable con IDOPA, porque de los 800 y pico hay 350 que vienen de nivel mundial, los otros son específicos, y estamos trabajando también con la gente de AENOR en un proceso de normalización, a ver qué cuadros de mando, qué indicadores son los que van a ser luego reconocidos a nivel, por lo menos a nivel español. Porque bueno, en mi mundo hay mucho tema de normalización, de entender qué sé, de poder comparar datos con datos, porque si no esto tiene la vigencia que tiene, y poder tener plataformas homologables. Entonces, bueno, ahí hay un procedimiento entretenido. Porque ya te digo, hay una parte técnica que sí, pero son piezas que todos sabemos hacer. Hay una parte mucho más importante funcional de cómo encajamos la información para llevarla a quien la tenemos que llevar, ¿no? Eso lleva un ratito. Muy bien, gracias. Yo por completar un poco la intervención de Andrés para terminar de responder a Isabel. A ver, el proyecto que planteas, es decir, de hacer una visualización con datos de muchos departamentos, a mí me parece un proyecto excepcional de gobernanza del dato, además que es un proyecto, es decir, que más muy chulo, porque en el momento que coges datos de diferentes departamentos y haces una explotación, va a ser un caso de referencia para que cuando quieres hacer otras cosas dices, mira, en esto hemos implicado a tantos departamentos y hemos Es un poco la idea, ¿no? Y poder sacar conclusiones relacionándoles. La idea, vamos, que la idea es fantástica. Yo puedo decir una cosa que ya sabéis, es decir, que es qué datos queréis utilizar. Ya por lo que he entendido, más o menos ya sabéis cómo tenéis los datos, porque además ya dice que en la escala de visualización, claro, es que para conectarlos, por lo que intuyo corrígeme, y claro, que los datos... Bueno, pues, lo que queremos es que, más bien, es que la gente aprenda a sacar sus datos, ¿no? O información de sus datos. Sí, correcto. Sí. Porque ahora mismo la gente genera documentos, pero no sabe el valor que tienen, a lo mejor, ¿no? Claro, pues hay que buscar el caso de uso. Es decir, ellos dicen, vale, sí, saco mis datos, pero ¿para qué? Bueno, pues te voy a hacer una visualización, te voy a cuadrar estos datos con estos otros para que puedas tomar algún tipo de decisiones. Para eso es, un poco de cara a eso, sobre todo a decisiones. Fíjate, nosotros tenemos un proyecto que es muy chorra, por decirlo así, pero tan chorra que chorra de explicar, pero muy importante. Es decir, estábamos con el departamento de familia y dice, fíjate, es que me piden datos para la memoria anual que hacemos en familia, con área específica. Me piden datos para el consejo consultivo. Me piden datos para la estadística anual de la Dirección General de Estadística. Y ahora tú me pides los datos para datos abiertos. 4 veces. Y bueno, pues vamos a intentar ver cómo publicar los datos. En este caso, en datos abiertos, aunque fueran solo internos. ¿En qué estructura vas a publicar? Eso es, aunque sea interno, pero ver datos comunes. Para que eso englobe a todos y gestionando uno solo, puedas hacer la visualización o la tabla que necesitas para tu memoria, la información que necesitas para mandar el consejo de cuentas. Y son 4 vistas, pero sobre una misma información. Y buscar el que hay común. Y en los casos que comentas tú, dices, bueno, es que hemos intentado incluso con diferentes departamentos. Claro, para hacer ese trabajo dices, oye, si voy a hablar, tú eres diputación o ayuntamiento, perdona, jefa de Valladolid. Sí, te voy a silenciar. Bueno, es que no sé si me ha dicho que es diputación o ayuntamiento. Bueno, si es diputación, hablaremos de ayuntamientos o municipios. Somos Diputación de Valladolid. Pues municipios. Pues resulta que tienes un montón de sistemas de información y muchos pues, tenéis datos de municipios. Pero claro, en uno a lo mejor ponéis
Arrabal de Portillo y resulta que Arrabal de le pones con mayúscula, o en uno que tenga un nombre de municipio se le olvida poner el acento, o lo he puesto todo con mayúsculas, y luego a la hora de comparar esa información entre diferentes sistemas de información, no estamos llevando al mismo municipio de la misma forma, porque usamos diferentes mayúsculas, no ponemos los acentos, o el artículo de país ponerlo delante, lo ponemos al final. Entonces es un poco la labor de agentes de gobernanza del dato, intentar que en todos los sistemas de información... Claro, eso es, pero bueno, para eso están esos sistemas de automatización, de inteligencia artificial, de relacionar cosas, de ponerlo, automatizar, no me voy a mi RPA, me voy a un selector triste, ¿sabes? De que no puedas, de intentar que el usuario final al final sea el que menos información pique, ¿no? Claro, para evitar errores. Sí, pero... Todo lo que le puedas dar seleccionable y no editable. Claro, pero pero siempre, errores de eso siempre vas a tener. Ya, pues bueno, si un sistema de información le das al usuario la capacidad de seleccionar un municipio, pues que en todos los sistemas de información ese selector sea el mismo, o que al final eso traduzca en que tengas mayúsculas minúsculas, pero al final tienes el código INE, que eso es inequívoco. Y eso al final te va a servir para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor lo ideal, después veremos en la práctica, es decir, que en todos los sistemas de información tengamos esa información de la misma forma. Hasta que no la tengamos, pues tendrás que ir a una capa superior, pues que te haga eso, es decir, o con ETLs, o con ficheros auxiliares, o con inteligencia artificial, o como sea. Pero claro, lo bueno, que no digo que sea algo que se pueda conseguir a corto plazo, ni de un día para otro, pero que en un horizonte vayamos pensando en hacer, en que de origen vayamos a tener mejor esa información. Porque si no lo hacemos así, lo vamos a tener que hacer con otros sistemas o capas intermedias que también son válidas. Claro, eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nuria, estás muteada.